Capítulo 6. De pie en el exterior de su casa, Mark Grant observaba a la señorita Mills con pose seria y altiva. Sabía que la primera impresión era importante, pero no podía evitar sentirse rígido al verla. Mark había intentado no imaginársela cuando leía sus cartas. Ese había sido el objetivo, al no tener sentido conjeturar con su aspecto físico y luego decepcionarse al verla. O lo que era peor, buscar a una mujer joven y atractiva que fuera perfecta, para después presentarse él con su imperfección. Eso sería hipócrita, y Mark no quería serlo con una mujer que podía convertirse en su esposa. Pero aunque lo hubiera intentado, Mark jamás hubiera podido figurarse que la señorita Mills fuera una mujer tan hermosa. Tenía el pelo largo y rubio, recogido en un moño desordenado, que en vez de quitarle belleza, se la realzaba. Sus mejillas estaban rosadas, y sus ojos eran de un color chocolate, cálidos y de mirada inteligente. Su figura era sin duda alguna digna de envidia, al poseer las curvas justas en los lugares apropiados. Además era alta, algo que agradecía, al ser él también alto, y aunque sus ropas no eran de calidad, sí poseía una pose elegante. Su primer impulso fue bajar corriendo los escalones hacia ella, pero Mark se quedó clavado en su sitio. ¿Qué pensaría ella de su andar torpe? Empezó a lamentar no haberle hablado de ello en sus cartas, pero temía que si lo hacía, ella no lo aceptaría. Y sabía que tenía muchas cosas que ofrecer si simplemente le daba una oportunidad, y miraba más allá de su defecto. Pero su padre nunca le perdonó su imperfección. Al igual que su madre Grace, solía recordarle sus muchos defectos. Entonces, ¿cómo podía pedirle a la señorita Mills que solo viera su interior y no la torpeza en su caminar? Como te prometí, te he traído a la señorita Mills de una pieza, le dijo Jackson a Mark con una sonrisa en los labios. Mark pudo ver cómo la señorita Mills fruncía el ceño y se preguntó a qué se debía. ¿Sería por él? ¿Acaso ya la habría defraudado al no ser el hombre que esperaba? Apartando el deseo de entrar en la casa y refugiarse en su despacho, Mark apretó los puños y se dirigió a Jackson, esforzándose en mantenerse erguido y quieto. Ya lo veo, Jackson. Si no te importa, ¿podrías bajar el equipaje de la señorita? Claro, contestó este, que comenzó a hacerle señales con la cabeza. Parecía estar dándole indicaciones para que hiciera algo, pero Mark no tenía ni idea de lo que intentaba decir. Probablemente que dejara de estar ahí de pie como un idiota y saludara a su futura novia. Chastity permanecía de pie callada, algo cohibida ante el frío recibimiento del señor Grant, y confusa por la informalidad con que patrón y capataz se trataban. Hasta que recordó que ambos hombres eran amigos, y que tal vez el señor Grant estaba nervioso ante ella, y por eso permanecía estoico en su sitio. Por suerte, Mark reaccionó, antes de hacer más al ridículo. «Bienvenida, señorita Mills», consiguió decir, y esbozó una sonrisa, pero sin moverse. Jackson puso los ojos en blanco ante la pasividad de su amigo, e hizo la mímica de poner la cabeza sobre la almohada. «Ah, sí, usted. Debe estar cansada y hambrienta después de su largo viaje. Por favor, pase». Chastity asintió algo triste, al ver que él no tenía la intención de acercarse y darle la mano, o alguna otra muestra de afecto. No estaba segura de qué había esperado, pero la frialdad de ese hombre no tenía nada que ver con la calidez de sus cartas. ¿Habrían sido un engaño para ganarse su confianza? Algo vacilante, ella dio unos pasos hacia las escaleras, y le dio un amplio margen cuando se apresuró a cruzar la puerta principal. Jackson llegó a su lado, con las maletas de Chastity a cuestas y el ceño fruncido. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Jackson. «Es como si nunca hubieras hablado con una mujer». «Nunca con una que me gustara. Además, me pone nervioso», dijo Mark tímidamente y en voz baja para que ella no lo escuchara. Sabía que estaba rozando la descortesía, y que a los ojos de cualquiera parecería ridículo que un hombre adulto, fuerte y dueño de un rancho tan grande, se comportara como un muchacho imberbe. Pero no podía evitarlo. «Bueno, ten cuidado», murmuró Jackson. Le entró el pánico cuando vio la casa, así que, si por favor pudieras intentar ser un poco menos del tipo fuerte y silencioso, te iría mejor. Ahora date prisa. Tu futura novia te está esperando. Mark asintió, pero cuando entró en la casa y la vio observándolo todo, volvió a sentirse inseguro. «¿Nos acompañas a tomar el café?», preguntó esperanzado a Jackson al temer quedarse con ella a solas. «No», le dijo enérgico Jackson, y le empujó para que se acercara a ella.
Jackson continuó andando hasta comenzar a subir por las escaleras, y portando una de las maletas de Chastity. Al ver que su amigo dudaba de cómo acercarse a la mujer, carraspeó para llamar su atención, y alzó una ceja para reclamarle que se acercara de una vez. Tratando de disimular su cojera, Mark se acercó a Chastity mostrando una débil sonrisa. Espero que la casa sea de tu gusto. Después de descansar... ¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado? Preguntó ella visiblemente, al estar retorciendo el bolsito que tenía en sus manos. Después de dudar un momento, se decidió por el estudio que también hacía de biblioteca, y la condujo al interior. Chastity caminaba detrás de él, y Mark sintió su mirada sobre él como una marca. Ya debía de haberse dado cuenta de su cojera. Mark dejó la puerta del estudio abierta, para evitar cualquier indicio de impropiedad. ¿Y bien? Preguntó. ¿De qué quieres hablar? Chastity hizo una pequeña e incómoda reverencia. Me temo que ha habido un malentendido. Puede enviarme de vuelta a casa inmediatamente. Mark se quedó al escucharla, al no haberse imaginado que ella lo rechazaría tan pronto. ¿Tanto se había equivocado con ella? En sus cartas parecía una mujer dulce y comprensiva. ¿Tan desagradable le parecía? Mark no pudo mantener la sonrisa en sus labios, y la miró receloso. ¿Ya te parece desagradable, Montana? Preguntó Mark. Mejor culpar al Estado que culparse a sí mismo. Le daba una excusa fácil para irse, que le ahorraría dañar sus sentimientos. No es Montana lo que me molesta. Mark se giró para que no viera el dolor que su rechazo tan precipitado le causaba. Habría preferido que ella hubiera aceptado una excusa para explicar su partida, pero al parecer tendría que soportar cómo la mujer que lo había medio enamorado con sus cartas lo dejara sin más. Entonces, ¿qué es? Ya le hablé de mi posición. Ella, jugueteando todavía de forma distraída con su bolsito. No tengo nada. Solo su porche es más grande que la casa en la que crecí. No creo que encajara en una casa como esta, y desde luego no voy a imponerle mi presencia ni mi falta de experiencia. ¿Acaso no te gusta? Preguntó Mark. En primer lugar, porque no podía creerse que lo estuviera rechazando, y en segundo lugar, al no entender que no le gustara vivir rodeada de lujo. Ante su pregunta, Chastity sonrió, mostrando a Mark que su belleza podía aumentar con ese simple gesto. ¿Gustarme? Me encanta. Pero, señor Grant, ¿qué podría ofrecerle? Usted tiene estatus y riqueza, y yo... Chastity se señaló, sacudiendo la cabeza, y luego sus ojos recayeron en su vestido sencillo y manchado de polvo. ¿Usted qué? Preguntó Mark, cada vez más que usted es... Los ojos de Chastity se abrieron de par en par, y por primera vez pareció mirarle de verdad. Es... Sus ojos se encontraron con los de él, y brillaron con algo que dejó a Mark sin aliento. No era compasión, no era desprecio ni lástima. Era deseo. No tengo nada contra usted, afirmó ella. Es que no pertenezco a un lugar como este. Encajaría más como otra criada o como cocinera. Pero no creo que quiera una esposa que pueda humillarle en público. Señorita Mills, dijo Mark Combe, ¿me está diciendo que no quiere quedarse porque cree que no merece estar aquí? Sé que no lo merezco, afirmó ella con su angustia, era evidente. Y Mark se obligó a reprimir una sonrisa. Nunca se había imaginado que la señorita Mills pudiera oponerse a la casa, pero quererlo a él. Siempre había sido al revés. Si te cuento un secreto, comenzó a decir él, ¿me creerás? Chastity asintió, retorciendo las manos y expectante ante la resolución de él. Le pareció importante ser honesta con él desde el principio, y solo esperaba que la entendiera, y no se enfadara con ella por haberle hecho perder su preciado tiempo. Pero nunca se imaginó las palabras que escuchó de él. Me gustaría que se quedara, como mi invitada por un tiempo, hasta que se sienta a gusto y acordemos avanzar con la relación. Tal vez así se dé cuenta de que no desencaja tanto en este lugar como usted cree. Chastity no pudo evitar el pequeño que se le escapó al escucharle. ¿Está seguro? Preguntó ella. Más con cada minuto que pasa. He leído sus cartas hasta desgarrar los pliegues, y estoy convencido de que puede encajar bien en el rancho como mi esposa. Solo le pido una oportunidad para que lo compruebe por usted misma. Ella se quedó mientras miraba todo a su alrededor y pensaba qué hacer. Por su parte, Mark temía que ella no quisiera darle una oportunidad, y se alejara de él, perdiendo una ocasión extraordinaria de conocer a una mujer que por fin había llamado su interés. Sabe, yo también temí no encajar con la idea que tenía de mí.
Traté de ser lo más sincero en mis cartas, pero nunca hablamos del lado físico. Por eso comprendería que estuviera desilusionada con mi aspecto. No, su aspecto físico no tiene nada que ver con esto. Usted... Chastity le señaló como si fuera evidente que no hubiera nada malo en él, y Mark estuvo tentado de sonreír y abrazarla. Es un hombre muy atractivo, y estaría encantada de ser su esposa. Soy yo. Mark se acercó a ella y le cogió de la mano. Después la miró a los ojos, consiguiendo que las piernas de ella comenzaran a temblarle. Usted es perfecta para mí, en todos los aspectos. Le prometo que si decide quedarse a mi lado, jamás me sentiré humillado por nada que tenga que ver con usted, sino más bien afortunado por tener a una mujer tan hermosa, valiente y sincera a mi lado. Al escucharle, Chastity le ofreció una débil sonrisa, para después mirar sus manos unidas. Si a él no le importaba su diferencia social, y quería que ella estuviera a su lado, ¿por qué no podía intentarlo? Al fin y al cabo no tenía un lugar a donde regresar, y el señor Grant resultó ser mucho más de lo que se había imaginado. ¿Qué le parece si nos damos un tiempo para ver cómo encajamos, y luego decidimos qué hacer? Mark se quedó pensativo, y después frunció el ceño. ¿Le parece bien 2 semanas? Chastity rió ante la insistencia de él para que se quedara. Le gustaba que él la quisiera a su lado, y que no le echara por ser tan poca cosa. A decir verdad, eso decía mucho de él. Está bien, 2 semanas, confirmó ella, y pudo escuchar cómo él soltaba un suspiro. En ese caso será mi invitada durante esas 2 semanas, y después... hablamos. Y por favor, no dudes en tutearme. Le pidió sonriendo, cautivando con esa sonrisa el corazón de Chastity. Ella asintió y notó que algo dentro de ella se calmaba. Ya no estaba tan nerviosa ni se sentía tan incómoda. El dueño del rancho le había pedido que se quedara, y ella estaba más que dispuesta a disfrutar de su permanencia en un lugar tan magnífico. Y ahora pareces cansada. ¿Te gustaría descansar un rato en tu habitación y tomar un refrigerio allí? ¿O prefieres tomarlo en la sala de estar? Empezó a tutearla, y ella no lo sintió como algo extraño ni poco apropiado. Pero ahora había otro asunto que centraba su preocupación. Miró su vestido polvoriento, y recordó su moño medio deshecho, y no tuvo dudas en cuanto a lo que prefería. Aunque no quería que él pensara que rehusaba de su compañía. Me gustaría retirarme a mi habitación, y tomar algo ligero en ella, si es posible. A Mark le pareció encantadora, y estuvo tentado a acariciarle la cara. Pero temía que ese acto fuera precipitado, y ella volviera a asustarse. Claro que es posible. Es más, no necesitas mi permiso para retirarte a descansar. Rió Mark. Después de todo, eres mi invitada y... espero que también llegues a ser la dueña de la casa. Chastity tragó saliva y retrocedió unos pasos. Los ojos de él no habían dejado de mirarla con dulzura, y comenzaba a sentirse nerviosa. No es que su mirada le desagradara, era solo que no estaba acostumbrada a que alguien la observara y demostrara tanta simpatía por ella. Vamos entonces, y después de descansar te presentaré a todo el mundo. Como respuesta, ella asintió, y enderezó su columna vertebral, mientras se preguntaba qué pensaría el servicio de ella. ¿Dirían que era una cazafortunas? ¿Que era poca cosa para el señor Grant? Me gustaría mucho, dijo, pero luego pensó que no podría descansar sin saber qué pensaba el personal de ella, y prefirió que se lo presentaran antes. Aunque, pensándolo mejor, creo que sería más aconsejable conocer a todo el personal lo antes posible, para saber a quién me tengo que dirigir si necesito algo. Si así lo prefieres, iremos primero a la cocina. Es donde suele estar el personal de la casa a estas horas, le indicó él. Ambos salieron de la estancia, y Mark le guió por la casa hasta la cocina, mientras le mostraba detalles de los lugares por donde pasaban. Chastity se sintió maravillada por todo lo que veía. Nunca había contemplado detalles tan exquisitos y caros, y comenzó a desear haber elegido refugiarse en su cuarto. No te preocupes. En cuanto te conozcan, te adorarán. Fue lo último que le dijo el señor Grant antes de hacerla entrar en la cocina. En la cocina había 3 mujeres y un par de hombres, todos ellos hablando o haciendo alguna cosa. Pero al alzar la cabeza y verlos, se callaron y se irguieron. Al entrar, Chastity pudo ver una cocina que sería la envidia de cualquier ama de casa. El lugar estaba lleno de alacenas, con cientos de estanterías repletas, y deseó probar a hacer algunas de sus recetas, aunque no creía que la cocinera estuviera contenta de que usurpara su lugar. Un momento de atención. Chastity escuchó la voz del señor Grant a su lado, y se sobresaltó al no haberle visto colocarse. Me gustaría presentarles a la señorita Chastity Mills.
Todos asintieron y movieron la cabeza a modo de saludo. «Ya conoces a Jackson», comenzó Mark, y Chastity asintió al verla ante ella, junto a otro hombre pelirrojo y de unos 40 años. A su lado está Curtis. Es uno de los peones, aunque suele ayudar a la cocinera trayendo cosas pesadas o lo que necesite de fuera de la casa. «¿Milady?», dijo Curtis colocándose rígido. Chastity se rió, perdiendo toda la rigidez que antes había sentido. «No soy una dama de la nobleza, Curtis. No necesitas tanta formalidad conmigo». Del mismo modo que ella se había destensado al escuchar a Curtis y ver a un relajado Jackson, los demás empleados de la cocina se calmaron al escucharla. No estaban seguros de cómo sería la mujer que llegara del este, pero por lo que habían escuchado de ellas, todas eran severas y mandonas. Pero la señorita Mills no lo parecía. ¿Está segura, señorita Mills? La señora Lark, aquí presente, nos aseguró que lo era. Incluso he estado practicando mi etiqueta en la mesa. Hizo la mímica de beber de una taza de té, con un calloso meñique delicadamente extendido. No digas tonterías, Curtis. Le cortó una mujer rellenita y bajita que llevaba un delantal blanco, y debía ser la señora Lark. Yo jamás dije nada semejante. Solo te sugerí que cuidaras tus torpes modales delante de la dama. Curtis señaló a la señora Lark, y luego miró a Chastity como diciéndole que tenía razón al haberla llamado dama, y que cuidara sus modales. A Chastity le encantó la afinidad que había entre ellos, y sonrió agradecida. De que hubiera gente de espíritu sencillo en la casa. Como habrá intuido, la señora Lark y Curtis son inseparables. La señora Lark bufó, consiguiendo que Chastity sonriera. La señora Lark es nuestra cocinera, y podrás pedirle que prepare tus platos favoritos. Sé cocinar casi cualquier cosa, dijo con orgullo la cocinera. La muchacha que está a su lado es Kitty, continuó con las presentaciones Mark, señalando a una muchacha de cabello castaño, delgada y muy joven, que parecía muy tímida. Ella se ocupa de limpiar y lavar la ropa. Será un placer atenderla, dijo Kitty, e hizo una inclinación de cabeza, pero sin atreverse a mirarla a los ojos. Chastity se sonrojó al no haber tenido nunca nadie a su servicio, y ahora parecerle extraño. Pero le gustó la muchacha, y estaba segura de que se llevarían bien. Y por último te presento a Lucy. Mark señaló a la otra mujer que la miraba sonriendo. Ella era alta, algo regordeta, y con un brillo jovial en sus ojos. Ella es la asistenta de mi madre, y desde hoy también será la tuya. ¿Mi asistenta?, preguntó Chastity confusa. Pero antes de que Mark le aclarara las funciones de Lucy, ésta se adelantó y le extendió la mano. Soy Lucy, señorita Mills, y estaré a su lado en todo lo que necesite. Desde un acompañante a alguien que le ayude a vestirse. Te lo agradezco, Lucy. Aunque te aviso que me he visto sola desde que cumplí los 4 años. Todos en la cocina rieron a gusto, y en especial Chastity, que sujetaba con fuerza la mano de Lucy, asegurándole que más que empleada y señora, serían amigas. Por su parte, Mark se dio cuenta de que Chastity parecía estar mucho más a gusto con sus empleados que con él. Tal vez se encontraba en igualdad de condiciones con ellos, mientras que a él lo consideraba un peldaño por encima de ella en la escala social. A Mark nunca le había importado mucho el estatus social de nadie, incluido el suyo, pero prefería que su prometida no lo viera como alguien inalcanzable, y sí como alguien más con quien poder hablar y compartir sus deseos, ilusiones y esperanzas. Casi sin darse cuenta, Chastity se encontraba conversando con la señora Lark, Lucy e incluso la tímida Kitty, que parecía fascinada por todo lo que ella decía. La comprendía perfectamente, pues él había sentido lo mismo nada más verla. ¿Cómo ha ido todo?, preguntó Jackson a Mark de forma conspiradora, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Encontraste algo que decirle que no fuera una absoluta tontería? Tuvimos una conversación encantadora, respondió Mark sin poder evitar sonreír, al mismo tiempo que observaba que Curtis se acercaba al corrillo de las damas, sin duda para hacer una de sus bromas. Ya veo, respondió su amigo y le sonrió. El resto del personal estaba reunido alrededor de Chastity, que la escuchaban y reían encantados. Por cierto, ¿qué estabais haciendo tú y Curtis cuando hemos entrado? Me pareció ver que intercambiabais dinero. Oh, los muchachos hemos hecho una quiniela sobre... Bueno, no importa. Jackson miró hacia el techo inocentemente. ¿Sobre qué? Nada importante. Solo una pequeña especulación sobre la señorita Mills. ¿Y tu madre? Entiendo, aseguró Mark frotándose las sienes. Por cierto, ¿dónde está tu madre?, preguntó Jackson, y Mark dudó si decirle que no lo sabía o inventarse algo que la excusara. Prefirió mentir. Está indispuesta.
Ya veo. Jackson sacó una libreta del bolsillo de su chaleco y comenzó a apuntar algo. ¿Qué haces? Preguntó Mark al no entender nada. Oh, nada. Solo que tu madre me ha hecho ganar un buen fajo de dinero. Mark gruñó a su amigo, al entender que había apostado a que su madre no se presentaría para recibir a su futura esposa. Lo cierto es que si hubiera sabido de la apuesta, él también habría apostado por lo mismo, aunque le hubiera gustado que su madre por una vez cediera y no fuera tan cabezota y orgullosa. En fin, será mejor que me lleve a la señorita Mills de aquí, o no la dejarán descansar. Jackson asintió, y después dijo: y necesitará estar descansada para cuando encuentres a tu madre, y tengas que presentársela. Mark volvió a gruñir, y pensó en una manera de escabullirse de la casa por unos días. Pero por supuesto no podría hacerlo. Tendría que estar al lado de Chastity cuando le presentara a su madre, si no quería que ésta saliera corriendo derecha al pueblo para coger la siguiente diligencia. Por suerte, Chastity reía y conversaba ajena a ello, pensando que lo peor ya había pasado. Pero estaba equivocada. Aún le quedaba un hueso duro de roer.